Saludos, pueblo dominicano. Hoy, viernes 25 de enero del 2002, traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega a través de este multimedio Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio HZ, Podcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos por esta emisora, y se retransmite también de 12 a 1 de la madrugada por la misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante el programa traemos como siempre y tenemos como siempre la colaboración y ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Roger. Muy buenos días, muy buenos días. En este trasfondo que nos ponen los viernes, ¿no? Que venimos a informar con unas palmeras en el fondo. Muy bello trasfondo. Deberíamos ver un poquito más de lo que hay ahí atrás. Yo creo que eso es Miami, ¿no? No, es Miami. Ahí se ven unos rascacielos que yo no lo he visto en la playa todavía aquí. Creo que es el malecón ese. Es Miami. Es Miami, ¿no? Pues hoy vamos a tener en la segunda mitad del programa como invitado al amigo el ingeniero Roque Napoleón Muñoz Polón, con quien vamos a hablar sobre la organización de los Juegos Panamericanos, la marcha o retraso de las obras y otros proyectos de inversión de utilidad pública de mucho interés para el pueblo dominicano. Como tema de fondo, en el día de hoy, vísperas del Día de Duarte, día del aniversario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, nosotros tenemos que hacer algunas reflexiones que habíamos prometido para el Día de Duarte, pero como se trata de que el aniversario cae mañana sábado, pues vamos a hacer los comentarios en el día de hoy y también el lunes, dependiendo de los actos que se puedan producir en el día de mañana. Nosotros creemos que en este día tenemos que analizar el pensamiento de Juan Pablo Duarte, el pensamiento de Joaquín Balaguer, la visita de Jean-Bertrand Aristide y la propuesta que aparece en la prensa de hoy del periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner, concerniente a Haití. Pero hoy tenemos que decir que hay una noticia positiva para los nacionalistas dominicanos. La prensa nos trae hoy la declaración del presidente Mejía, que dice: no más haitianos, no permitiré que traigan haitianos. Y dice que favorece la mecanización del agro. Bueno, eso, si se lleva adelante, primero recoge la posición que nosotros tuvimos en el gobierno de Antonio Guzmán. Quiero decir que quien impulsó la mecanización del corte de la caña o los intentos que se hicieron en muy temprana fase del periodo de don Antonio Guzmán es la persona que está hablando en este momento. Nos tocó propiciar una serie de iniciativas o apoyar algunas de esas iniciativas del sector privado y también iniciar las que concernían al sector público, que como ustedes saben tenía en ese momento a través del Consejo Estatal del Azúcar un papel primordial en la industria azucarera dominicana. Todo aquello desde luego se dejó caer. Pero yo creo que sería bueno, Roger, recuérdale a los dominicanos el juramento trinitario. Con motivo de la fecha, mañana un aniversario más del nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, fundador de la Sociedad La Trinitaria, cuyo juramento vamos a leer. En nombre de la Santísima, Agustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte,
cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesados por una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales Dios, patria y libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta, y mis consorcios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. Ese es el juramento. Bueno, en este día solemnemente le decimos a los dominicanos que vamos a hacernos permanentemente solidarios, o que debemos los dominicanos hacernos permanentemente solidarios del juramento trinitario para poder preservar la patria que Duarte creó para nosotros. Vamos a leer lo que dice la Constitución de la República. Dice el artículo 1: el pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. El artículo 2 dice: la soberanía nacional corresponde al pueblo. Esto es muy importante porque la democracia, eso es lo que establece. El pueblo es quien ostenta la soberanía, es decir, es quien manda, el pueblo. De quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación. Artículo 3. La soberanía de la nación dominicana como Estado libre e independiente es inviolable. La República es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Por consiguiente, ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución podrá realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se les reconocen y consagran en esta Constitución. Entonces, a la luz de todo eso, nosotros queremos preguntar: la entrega del patrimonio del Estado que se hizo a capitales extranjeros y a extranjeros en violación a la Constitución de la República, incluso con la participación de entidades de estados extranjeros en ese proceso, ¿no es una traición al pensamiento de Duarte y a la Constitución de la República? Definitivamente que lo es. De modo que vamos a leer lo que Juan Pablo Duarte nos dice con respecto a esas actuaciones, porque nosotros tenemos que agradecer a don Luis García, presidente y propietario de la empresa, y a la dirección de producción de la empresa, en la persona del señor Willy Paz, que nos ponga los mensajes que nos viene poniendo en el transcurso de la programación con los pensamientos de Juan Pablo Duarte. Que esa iniciativa tomada por esta empresa es una iniciativa loable, y es un ejemplo que deberían seguir otras empresas de televisión de la República Dominicana. Porque nosotros no podemos dejar de lado el pensamiento de Duarte, pero además tampoco podemos quedarnos en preservar la memoria de Juan Pablo Duarte, como ciertas instituciones que hay, que lo mantienen muerto en lugar de mantenerlo vivo, cuando todavía está vigente toda la preocupación que él tenía sobre la suerte de su país, de su patria. Y entonces aquellos señores se reúnen para hablar sobre Duarte, pero no dicen: esta boca es mía, respecto de los riesgos que está corriendo la República. Nosotros nos sentimos comprometidos a eso, a hacer actos de presencia, porque Duarte está vivo, tiene que estar vivo ante los riesgos que está corriendo la República en este momento. Y todo esto viene al caso porque el señor Jean Bertrand Aristide, con la anuencia de este gobierno,
del presidente Hipólito Mejía y del canciller Hugo Tolentino le permitió a Jean-Bertrand Aristide visitar oficialmente en una visita de Estado a la República Dominicana y hacerle la humillación y el insulto a los dominicanos en la memoria de sus padres de la patria, encabezado por Juan Pablo Duarte, de no ir a hacerle la ofrenda que tenía que hacerle protocolarmente en la tumba de los padres de la patria, en el Parque Independencia. Entonces eso se lo vamos a estar reclamando mientras tengamos memoria y tengamos vida a este gobierno. Porque así como le hemos aplaudido esa declaración al presidente, como ha habido tantas declaraciones, pero ha habido tantas otras actuaciones reñidas con las declaraciones, nosotros aplaudimos la declaración, pero esperamos las acciones. Y vamos a estar vigilantes aquí cada día para reclamarle al presidente de la República que esa declaración la cumpla. Esa. Y vamos a recordarle también que decía Juan Pablo Duarte, mientras no se escarmienta a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Y decía también el padre de la patria, la nación dominicana es libre e independiente, eso se recogió en la Constitución, y no es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna otra potencia, ni el patrimonio de familia, ni persona alguna propia, ni mucho menos extraña. Bueno, ¿y cómo queda pagada la capitalización con ese pensamiento del padre de la patria? ¿Cómo queda? Para los que lo entregaron, el gobierno del PLD, encabezado por Leonel Fernández, de Antonio Isaconde, de Temístocles Montaz, y ese grupo, que ahora sacan un libro, dice en nombre de Bosch, queriendo decir que hicieron toda esa barbaridad en nombre de Juan Bosch. Y la memoria de Juan Bosch no se merece eso, ¿verdad? Entonces, decía también el padre de la patria, que los enemigos de la patria, por consiguiente nuestro, están todos muy acordes en esta idea, destruir la nacionalidad, aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera. Bueno, porque la nación entera somos los dominicanos y le están aniquilando a los dominicanos con esa desnacionalización de la economía, que supone la entrega de la economía dominicana en manos de capital extranjero, un capital sospechoso, porque proviene de paraísos fiscales, por demás, donde se reúne o se refugia todo el capital sucio del mundo, incluyendo el de narcotráfico. Y la responsabilidad muy importante que tiene en todo eso el gobierno de los Estados Unidos, y se lo decimos de frente al embajador de los Estados Unidos, el señor Hank Hertel, recién llegado a este país, que su país, que supuestamente encabeza la lucha contra el narcotráfico, nos está imponiendo una apertura económica que proviene precisamente de los refugios donde se va a meter todo ese capital sucio del narcotráfico. ¿Y cómo nos van a explicar esa contradicción? Esa apertura económica precisamente nos hace a nosotros, los países pequeños, vulnerables a esos grandes capitales que se han ido a meter allí después de evadir la fiscalización de la justicia o de la vigilancia criminal de los países de donde han provenido. Entonces, en el día de hoy también, porque tuvimos que oír al representante de Convergencia Democrática, el doctor Paul Marcelin, citar al doctor Balaguer en cuanto al pensamiento estratégico que él exponía por la televisión dominicana, de lo que era conveniente para ambos países. Citar al doctor Balaguer y su libro La Isla al Revés. ¿Por qué coincide Paul Marcelin con el doctor Balaguer? Por esto que dice el doctor Balaguer. Aquí está en la página 220. Dice: no puede concebirse que Haití, dado su rabioso amor a la autodeterminación, acepte ningún género de intervención de carácter internacional en sus asuntos internos. Bueno, eso está por verse porque allá sí hubo intervención internacional y Estados Unidos ocupó a Haití militarmente para reponer en el poder a ese sátrapa que se llama Jean-Bertrand Aristide, el hombre que ha matado a sus adversarios políticos en las calles y en las cárceles
y sigue diciendo el doctor Balaguer, pero sería posible el establecimiento entre Haití y Santo Domingo de una constitución paralela, oigan bien, que garantice la existencia en toda la isla de un régimen democrático fundamentalmente idéntico para los dos países, bajo una carta orgánica refrendada por los dos pueblos y similar en sus líneas esenciales. Si eso no es la fusión, entonces yo no sé de política y renunciaré a seguir en esta actividad, esta pretensión de orientar a los dominicanos. Haití y Santo Domingo podrían ayudarse mutuamente y el estatus internacional a que se acojan por su propia voluntad, no lo define, pero lo insinúa, repito, y el estatus internacional a que se acojan por su propia voluntad, es decir, si los dos países se ponen de acuerdo y escogen un estatus que van a exponer internacionalmente, serviría de cortapisas a las extralimitaciones de sus gobernantes y constituiría a la vez un obstáculo contra los abusos de poder y contra las tiranías unipersonales. El caso no sería único en la historia. Corinto, Esparta y Atenas formaron una anfitrionía que funcionó admirablemente hasta que esa unidad fue destruida por la guerra del Peloponeso y hasta que la decadencia, fruto de sus rivalidades, hizo descender a Grecia hasta la categoría de una provincia romana. Oigan esto. Bajo esa constitución podría reconocerse inclusive con determinadas restricciones la doble ciudadanía a los naturales de ambos países. Bueno, ahí está la fusión. no hay que hablar. Un periodo presidencial de 4 de 6 años operante tanto en Haití como en la República Dominicana, con prohibición expresa de la reelección y con cierta autoridad atribuida al más alto tribunal en uno y otro país para decidir en los conflictos en que no se haya involucrada la soberanía de ninguna de las dos naciones. Podrían las patrias de Duarte y de Petión, la de Francisco de Rosario Sánchez y la de Toussaint Louverture, ofrecer a toda la América y al mundo un ejemplo de madurez política y de organización institucional no alcanzado aún bajo ninguno de los sistemas políticos de nuestra época. Esto lo escribió Joaquín Balaguer en el año 1983. Aquí está esta primera edición. 25 de agosto de 1983. Aquí está. Entonces, ese intelectual haitiano, enemigo de Aristide, y que vino a reprocharle por la televisión al gobierno del presidente Hipólito Mejía su acercamiento con Aristide, sin embargo vino a coincidir en el pensamiento estratégico planteado por Balaguer en este libro. Entonces eso explica muchas cosas, como explica el hecho de que en la crisis del 94, teniendo a Haití invadido por las tropas norteamericanas, el gobierno de Joaquín Balaguer, su secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, general Constantino Matos Villanueva, el J2 y el J3 de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, habían firmado un documento que permitía el asentamiento en la República Dominicana, en territorio dominicano, de varios centros de refugiados haitianos, comenzando por San José de las Matas. Mientras el gobierno, por boca del presidente Balaguer, decía que estaba resistiendo las presiones de los organismos internacionales para hacer exactamente eso. Sin embargo, ya eso estaba firmado. Y yo he mostrado aquí en la televisión ese documento, que por cierto se me quedó hoy. Entonces eso es lo que hay, porque se ha estado jugando con el sentimiento nacionalista de los dominicanos, para usarlo para provecho convenenciero de la politiquería dominicana. Sí, yo soy ahora nacionalista cuando me conviene y soy entreguista cuando me conviene. Y yo propicio y exalto a aquel a quien yo escojo como mi adversario electoral para luego mandarle a hacer una campaña por la izquierda diciendo la verdad. Aquel señor es de origen haitiano, que fue lo que se hizo con José Francisco Peña Gómez y lo auspició el doctor Balaguer. La Unión Nacionalista adversó a José Francisco Peña Gómez por dos cosas. Primero, porque es verdad que era hijo de haitiano. Segundo,
porque había sido escogido, y lo dijo el propio doctor Peña Gómez varias veces por televisión, por el recado que él dijo que había recibido de un agente de la CIA, apellido Blocker, que le dijo que su trayectoria política estaba siendo seguida muy de cerca por personas muy poderosas de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacer de él el candidato que ellos necesitaban para la fusión. Y porque él pasó a ser el único dominicano miembro del Diálogo Interamericano, que es una criatura de la plutocracia de los Estados Unidos. La plutocracia que, dicho sea de paso, ahora está traicionando los propios intereses del pueblo norteamericano, gracias a Dios, ¿no? Para ponerse clara en sus intenciones. Bueno, pero el doctor Peña Gómez era pupilo de esa plutocracia, que lo escogió entonces como candidato, y nosotros decíamos, él no es candidato para ir a las elecciones como aspirante a la presidencia de la República por el PRD, sino por Diálogo Interamericano y por tanto por la plutocracia norteamericana. Y lo adversamos por eso, porque veíamos en la intención de hacerlo presidente de la República un propósito antinacional, y lo hicimos por un asunto de principio y no por un asunto de conveniencia como lo hizo el doctor Balaguer. Claro, el doctor Balaguer se benefició de la posición de principios de Unión Nacionalista. Pero como Unión Nacionalista no es charlatana, cuando en el 94 los mismos norteamericanos le quitaron 2 años al doctor Balaguer, de las pocas voces que se levantaron, incluso internacionalmente, para protestar de eso, frente al propio gobierno norteamericano, fue Unión Nacionalista. Mientras otros, plegados a las directrices que venían de la embajada norteamericana entonces, estaban todos poniendo su firma en los comunicados que salían en la prensa nacional, apoyando que se le quitaran 2 años a la gestión del doctor Balaguer porque se violaba la Constitución de la República. Y le dijimos, y lo decimos ahora, no lo hicimos por el doctor Balaguer, lo hicimos para preservar la constitucionalidad, para preservar el Estado de Derecho y la soberanía de la República. Y nosotros entonces nos opusimos a ese atropello a la Constitución, que le quitaba 2 años al doctor Balaguer. Pero los demás estaban como un rebaño ahí firmando lo que venía, la orientación que venía de la Embajada de Estados Unidos, atropellando entonces el Estado de Derecho, creando un precedente que es sobre el cual está cabalgando esas intenciones que están ahora ahí subyacentes en el Congreso Nacional, de modificar la Constitución de la República para quitar el obstáculo de reelegirse, pero para favorecer al presidente actual, Hipólito Mejía, no al que venga. Y entenderse dos. Eso quiere decir que están pensando hacer otra vez ejercicio de violar el principio de la no retroactividad de la ley, que fue la que también se violó cuando se le quitaron los 2 años al doctor Balaguer. Entonces están diciendo, no, como se pudo hacer entonces, lo podemos hacer ahora. Entonces piensan cambiar la Constitución, pasarle por encima a las restricciones estatutarias del Partido Revolucionario Dominicano, y si todavía con eso no es suficiente, también le pasaremos por encima al principio de la no retroactividad de la ley. Y le hemos dicho, si ustedes son tan ignorantes que no pueden leer y por tanto no han podido leer la historia, búsquense a alguien que le lea la historia de su república para que vean lo que pasó aquí en el año 29 para desembocar en el 30 con el advenimiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, estas son palabras que tenemos que decir hoy, que se celebra mañana un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte. Y también hoy, que la prensa nos trae la información de que Carlos Alberto Montaner propone un fideicomiso en la República de Haití. Estamos de acuerdo con eso, porque eso fue lo que faltó después de haber invadido militarmente a la República de Haití. Ya lo que tenía que haber hecho los Estados Unidos, haber propiciado de parte de la OEA la declaración de un fideicomiso y no haber puesto la suerte de ese pueblo y la paz de la isla en manos de ese loco que se llama Jean-Bertrand Aristide. Entonces, nosotros apoyamos esa iniciativa. Aunque Montaner es bastante pesimista con respecto al flujo migratorio y dice que aunque se haga,
nosotros estamos condenados a recibir durante mucho tiempo, muchos años, el flujo de inmigrantes. Y dice, Haití es inviable, los propios haitianos son los que han hecho de ese país un estado inviable. Son las categóricas conclusiones a las que llega el intelectual cubano residente en España. Eso es en parte verdad, porque a partir de que se levantaron los esclavos africanos contra sus amos franceses y los degollaron y establecieron la única república o la única sociedad negra aquí en este continente, primero como república, después se declararon imperios, etcétera, ¿no? Pero entonces ellos se encargaron de esclavizar negro con negro, ¿no? Y se pasaron todo el tiempo luchando incluso entre sí. Y desde luego, entre los negros y los mulatos, minorías, y los blancos, mucho más, que tuvieron incluso prohibido pisar en el territorio haitiano durante mucho tiempo. Y que además decía hasta el otro día su constitución que para ser presidente de Haití había que ser de la raza negra. De modo que no nos vengan a hablar aquí de prejuicios raciales. Eso es un prejuicio racial, positivo para los negros. Pero los blancos estaban prohibidos de entrar al territorio haitiano. Luego le permitían la entrada, pero le prohibían tener bienes. Lo que pasa es que todo eso se fue doblegando en la medida en que se fue cayendo o desapareciendo la soberanía del pueblo haitiano, que se había ganado a fuerza de haber derrotado a las tropas de Napoleón. Porque cuando nosotros derrotamos a los haitianos aquí, derrotamos a las tropas que habían derrotado a las tropas de Napoleón. Pero lo que derrotó a los haitianos aquí fue la voluntad de los dominicanos de sobrevivir, que a los 22 años ya no aguantamos más. Ya aguantamos demasiado. Pero hay que reconocer que los haitianos se enfrentaron a los ejércitos de Napoleón y los vencieron. Entonces, Francia es responsable de eso que pasó ahí, mientras estuvo explotando eso que fue la colonia más rica que tenía Francia en América, Haití. A pesar de que el presidente francés se permitió decir en Guadalupe, no sé si tú seguiste eso, que Francia no había tenido nunca Haití como Chirac, colonia. Eso fue Chirac. Sí, yo digo, bueno, él será un de desmemoriado o pensará que nosotros lo somos, ¿no? O se estaba haciendo el loco. Bueno, pero se atrevió a decir eso. Sí. Pero otra cosa es realmente que a partir de ese momento, todo lo que ha pasado en Haití ha estado grandemente influido por la voluntad de los haitianos, aunque no totalmente, porque ha sido un pueblo también sojuzgado, sino no tuvieron una intervención militar norteamericana. Dos. Antes de que se metieran aquí en el 16, ya en el 15 había entrado el ejército norteamericano o la infantería de marina norteamericana a Haití y tuvieron hasta el año 34, creo que fue, ¿no? Mucho más de lo que estuvieron aquí. Mucho más de lo que tuvieron aquí. Quiere decir que y no lo institucionalizaron. No es cierto en su totalidad lo que él dice, de que Haití es inviable y los propios haitianos son los que han hecho de ese país un estado inviable. No, porque las grandes potencias encabezadas últimamente, en los últimos 200 años, por los Estados Unidos, son los que han hecho inviable ese país. Y cuando han venido con un señor que se llama Jean-Bertrand Haití y lo han impuesto y han disuelto su ejército, imponiendo a Jean-Bertrand Haití, esa es la voluntad exógena, esa no es voluntad de los haitianos. Entonces eso es decir las cosas acomodadamente. Pero definitivamente estamos de acuerdo en que se necesita un fideicomiso. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volvemos. Bueno, antes de entrar en la entrevista que ya le hemos anunciado con nuestro amigo y colega, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, nuestro amigo Polón, queríamos leer rápidamente los siguientes titulares. Temas breves. El acuerdo y el desacuerdo. Fracasó el acuerdo PRD-PRSC. El doctor Balaguer dijo que no. No, lo que pasa es que hicieron lo que hizo la Organización Mundial de Comercio, que tenía el reloj en contra con los acuerdos del GATT, la ronda de Uruguay, para llegar a fundar la Organización Mundial de Comercio. No se ponían de acuerdo
y llegaron al acuerdo de que no estaban de No, acuerdo. que no estaban de Entonces eso acaban de hacer aquí. El Congreso y la Suprema Corte de Justicia. Mejía consultará reunir magistratura. Bueno, Eso está bien, Sí. porque él dice que tiene un poco de temor a la cuestión de la sustitución. Decíamos que teníamos que medir muy bien qué mecanismos van a aplicar para sustituir jueces Correcto. antes de embarcarse en una convocatoria. Carlos Andrés Pérez. Tribunal de Venezuela autoriza pedir extradición de Carlos Andrés Pérez a la República Dominicana y a los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Justicia pide solicitar la extradición de Carlos Andrés. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Queríamos darle esas informaciones porque está muy bien que pidan la extradición de Carlos Andrés Pérez. A ver si nos quitamos también de encima ese personaje de aquí, del ámbito nacional. Bueno, buenos días, Colón. Buenos días. Tenemos una agenda aquí que desde luego tiene cabida para cualquier tema que tú hayas traído, pero queremos hablar contigo de algunas obras que está adjudicando el gobierno, la forma en que lo está haciendo y sobre todo también las obras de los panamericanos que siguen preocupando a la gente. Bueno, ¿Qué tú tienes por ahí? Vamos a ver. comencemos con esta información, o si tú quieres comenzamos con tu agenda. No, vamos a ver, bueno. tú tienes ahí. El día pasado, salió una información que titulaba "Las viviendas construyen ONG tienen menor costo. Estas instituciones involucran a la comunidad en varios de sus trabajos", que lo puede hacer cualquiera. Entonces dice que el Estado podría ahorrar dinero si contrata a organizaciones no gubernamentales para construir proyectos habitacionales y de letrinización. De acuerdo con el informe, el gobierno podría tener hasta un ahorro de un 38% en la construcción de viviendas populares. Según los datos del IDI, hacer una casa de un nivel con techo de zinc tiene para el Estado un costo de 2.300 pesos metro cuadrado, mientras que al INDI le cuesta 1.428,57 el metro cuadrado. Es decir, casi La mitad. más casi, bueno. O sea, hay un ahorro habría un ahorro de un 34%. Para construir una vivienda de 2 niveles con techo de hormigón armado, el gobierno gasta 5.000 pesos por cada metro cuadrado, mientras que el IDI gasta 3.800 pesos, o sea, un ahorro de 1.200 pesos. Esto va en función, entonces aquí hay un cuadro estadístico en donde se muestra claramente las diferencias de los porcentajes de ahorro en cada tipo de obra. Este es el cuadro estadístico que salió contundente. A mí me llamó mucho la atención y me sentí muy bien con esta información, porque esto precisamente coincide más o menos con el 30% va que con tú el estabas 30% diciendo. que yo en promedio, porque estamos hablando aquí de casas. Tú sabes bien que cuando se trata de excavaciones, cuando se trata todavía mayor. cuando hay movimiento de tierra, el porcentaje es mucho mayor. Claro. Entonces, por eso no nos cansaremos de repetir y yo tenemos 40 años en esto, y ya nos queda muy poco tiempo para seguir, pero tenemos que terminar. No, pero hay que seguir, Hay que ¿verdad? seguir. No vamos a Porque cambiar no es posible que esta situación continúe ocurriendo en un país que tiene crisis económica, en un país en donde se quiere modernizar el Estado, en un país donde realmente hay necesidad de ahorro de los recursos del país. Entonces, ¿Tú crees que hay funcionarios que están convencidos de que tenemos necesidad de ahorro? ¿O todo lo contrario? no, los muchos están convencidos. Ahora yo sí tengo una Polín y Ogando, yo tengo una esperanza, yo diría, y mantengo una esperanza de que el presidente Hipólito Mejía, que en su campaña proselitista afirmó que era un hombre de palabra. Yo soy un hombre de palabra. Yo creo que es verdad, que es un hombre de palabra y que quizás por razones muy ajenas a su voluntad no se ha podido cumplir con esta palabra. Pero al final él va a cumplir con esa palabra, porque un hombre de palabra
que ese fue el eslogan que se acuñó en su campaña, fue de las cosas que más influyeron en el electorado para votar por él y sacarlo presidente. De manera que yo creo que tiene un compromiso muy serio con esa situación. Sacarlo, no elegirlo. Elegirlo, sí. Y entonces, escúchame, gracias por la observación. Sí, no, porque y sacarlo tiene otra connotación. Claro, creo que va a cumplir con esa palabra. Yo tengo la plena seguridad que el presidente Mejía, mi amigo va a cumplir con esa palabra empeñada. Así como también con la cuestión de los apagones, que eso fueron campañas, promesas muy firmes que un hombre de palabra hizo. La cuestión de los apagones, la cuestión de la corrupción. O sea, un cambio total de rumbo del gobierno. La línea noroeste, de acuerdo con lo que él prometió. Es un giro de 180 grados. No tiene que producir, si un hombre de palabra tiene que producir. Pero además, si lo hace, nosotros lo vamos a aplaudir, ¿verdad? No, lo vamos a apoyar. Pero nosotros no, el país. Pero está bien. El país. Pero nosotros tenemos que comprometernos aquí a decir que si él hace eso, no solamente lo vamos a aplaudir, sino que lo vamos a apoyar. Todavía lo estoy apoyando sin hacerlo. Imagínate si lo hace. Porque tú eres más optimista que yo. Porque de buena fe. Evidentemente, Polín, ya está demostrado hasta la saciedad. Y yo tengo un caso que daré a conocer oportunamente en donde se demuestra esto mismo en una construcción de carretera en donde se iba a asignar por más del 35% del valor real de la obra. Yo lo tengo y en un momento determinado voy a entonces, vamos a explicarle al país lo siguiente. Tú estás hablando del ejercicio estrictamente técnico y presupuestario del valor de una obra. Ahora bien, si tú combinas eso con la concesión a largo plazo, es decir, 30 años, como se está haciendo en estos momentos con varias obras, de el cobro del peaje, del uso de una infraestructura, que en este caso sería una vialidad, por ejemplo, o los aeropuertos, como se concedieron los aeropuertos, etcétera, que eso no sale del bolsillo, es decir, no sale de los recursos del Estado, pero sale del bolsillo de todos los ciudadanos que usan la infraestructura. Es decir, que oír a un funcionario decir en esa forma tan desaprensiva como lo han hecho el secretario de Obras Públicas y otros, eso le va a evitar al gobierno tener que invertir un centavo, pero están condenando a los dominicanos a sacar de su bolsillo hasta la tercera generación, porque 30 años son 3 generaciones que vienen una detrás de otra, para que esa gente a quien le han entregado ese negocio se lleven un presupuesto inflado, porque además no se sabe cuál es el verdadero valor de donde partió el negocio. Eso es lo grave. ¿Verdad? Eso es lo grave. No, y lo otro también. Pero digo, eso agrava la situación. Sí, claro. Eso agrava la situación, porque ocurre que cuando se produce esa situación, tú no sabes cuál es el presupuesto. Como no fue concursado, el concesionario va a poner el precio que le dé la gana. La cifra que él quiera. Entonces, comenzando con que la obra, su precio tiene que estar inflado tremendamente, más de un 30 o 40% cuando se trata de movimiento de tierra. Y segundo, que durante 30 años va a cobrar entonces, arriba del abultamiento, lo que paga el pueblo dominicano por esa obra durante 30 años. Mi hermano, eso es un crimen. Eso es un crimen. Y yo no sé por qué razón hay funcionarios que quieren justificar eso, porque como que hay la idea de que este pueblo es un poco ignorante, como que somos tarados. No, yo no sé si esa es precisamente la... Como que somos tarados. De hecho, se producen hasta este tipo de expresiones para vender al pueblo esa idea e introducir esa modalidad de la ¿cómo se llama? De la concesión. Y entrando en contradicciones. Mira aquí este caso, por ejemplo. La controversia sobre el derecho de vía en autopista, la autopista de Albaní, de Santo Domingo, desde San Cristóbal a Baní, pero que ahora también le han anexado el tramo. El tramo que ya está construido. Que ya está hecho. Que ya había regalo. 5 de noviembre. Dice el secretario de Estado de Obras Públicas que esos derechos de vía los pagará la empresa que ha recibido la concesión. Sin embargo, dice, el caso Baní San Cristóbal
es parte de la responsabilidad de los concesionarios. En este caso el gobierno no tendrá que hacer ningún tipo de desembolso, de aporte. No. Pero no es así. No. El derecho de vía quien lo tiene que adquirir y pagar es el Estado dominicano, de acuerdo a como dice el contrato. El contrato, así otorgado por el presidente Hipólito Mejía, establecen claramente que quien paga esos derechos de vía es el gobierno dominicano, porque él miente y dice frente a todo el pueblo que no es así y que el pueblo no va a tener que pagar nada. No solo va a tener que pagar el derecho de vía, sino el peaje también, que son dos costos que van al bolsillo directo del pueblo dominicano. Y eso tiene otro punto grave, además de que se trata de un contrato lesivo totalmente a los intereses económicos del país. Además de eso, la obra no tiene supervisión, no tiene nada, o sea que eso es lo que da la gana. Entonces, el mantenimiento de una obra, ella de grado a grado, abulta y dimensiona el problema. Claro. Varias veces. De manera que no nos cansaremos de insistir en este tema, no nos cansaremos de insistir porque es que primero se cumple con una palabra empeñada del presidente. Segundo, es económicamente totalmente perjudicial para el pueblo dominicano. Eso ya lo vemos en el CODIA, lo vimos cuando funcionamos el CODIA y cuando hicimos la ley del CODIA, los estatutos. La misma que ignora el actual presidente. El actual presidente sí fue muy desafortunada sus declaraciones porque evidentemente yo le escribí una carta muy fuerte porque evidentemente un presidente de CODIA no puede darse el lujo de hablar de asuntos que están fuera, totalmente reñidos con la ley y los estatutos. La ley y los estatutos del CODIA. Bueno, fíjate que se han dado incluso, por ejemplo, aquí está la información, firma española construirá autopista, ¿no? Entonces aquí se dice tranquilamente, Dragados, y está fechado en Madrid, viene de allá el cable. Dragados se adjudicó la construcción de 31 kilómetros de la autopista del Coral. Dragados se adjudicó. Sí, se adjudicó quiere decir que se ganó, ¿no? Esa es una forma de... No, pero ¿se ganó de qué? Bueno, vamos a ver. Porque la adjudicación tú sabes que también se hace de grado a grado. No, por eso te digo, pero o sea, que si yo interpreto que se adjudicó, o sea, ella dijo que va a hacer eso y lo va a hacer. Bueno, no, es una forma de lenguaje, ¿no? Acuérdate que eso lo escribieron allá en Madrid, ¿no? Está bien. Se adjudicó, quiere decir que se ganó o le fue adjudicado, ¿no? La construcción de 31 kilómetros de la autopista del Coral en la zona este de la República Dominicana por un valor de 127 millones de euros, 111.2 millones de dólares, informó este jueves el segundo grupo constructor español. Dragados construirá el tramo entre Higüey y Verón, provincia de La Altagracia, a través de su filial dominicana, Dragados Obras y Proyectos DOPSA. Según la decisión adoptada al respecto por el Ministerio de Obras Públicas Dominicano, Dragados construirá también 5 viaductos en la zona. Anteriormente, Dragados construyó en República Dominicana el nuevo puente sobre el río Sama, de 180 metros de altura y 684 metros de largo, que según explicaron en Madrid fuentes de la empresa, permite el tráfico de 180.000 vehículos diarios desde su inauguración el pasado 19 de diciembre. Además, Dragados y Servicios gestiona desde el año 2000 en el país caribeño el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza vial de la capital dominicana, Santo Domingo. Asimismo, desde 2001 presta este mismo servicio en la ciudad de Santiago de Caballero. La población atendida por estos contratos asciende a 1.6 millones de personas, precisó la empresa española. Bueno, pero eso es otra concesión. Pero otro yo lo que estoy viendo ahí que Dragados está dragando no solamente los ríos, sino también está dragando los bolsillos de los dominicanos. Por eso te digo. Y oye esto otro, ahora tenemos 300 millones para la línea ferroviaria. Dice aquí, varias firmas hicieron ofertas para la ejecución de este proyecto, pero la presentada por el consorcio Desarrollo Ferrovial Nacional fue considerada la más favorable. Lo interesante de todas estas cosas es que cuando ponen una cosa así, Consorcio de Desarrollo Ferrovial Nacional, no te dicen nunca quiénes son los que están detrás. No tiene que ser interesante. Tiene uno que hacer una labor detectivesca para decir, ¿tú sabes quién está detrás de eso? Fulano de tal. No, pero cuando hay un peje gordo, entonces no te dan la información, no tiene que dártela, que es en el impuesto de la renta, el impuesto. No, porque entonces tú vas y averiguas si esa firma existe y resulta que no existe, porque se hacen después que ya tienen el contrato en el bolsillo. Exactamente. Así hicieron
pasando con los aeropuertos. Exactamente, exactamente. Dice el secretario de Obras Públicas, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, junto a inversionistas norteamericanos, depositaron ayer ante el Senado de la República un contrato de concesión para la construcción de la línea ferroviaria Jaina Santo Domingo, Villa Altagracia, Bonao, La Vega y Santiago. Yo veo que se habla de Jaina Santiago y aquí dice que es Jaina Santo Domingo, Villa Altagracia, Bonao, La Vega y Santiago. Jaina Santo Domingo, Villa Altagracia, Bonao, Santiago. Bonao, Santiago. Dice, la concesión de la vía férrea fue hecha al país a través de Trade Development Agency de los Estados Unidos, USTDA, mientras los inversionistas norteamericanos están representados por el ingeniero dominicano José Ventura. No entiendo esto, que fue hecha a través del Trade Development Agency de los Estados Unidos. El asunto es que han hecho otra concesión para un ferrocarril que viene a servir un propósito que no está claro. Porque si va a hacerse, como se dijo originalmente, de Jaina a Santiago, bueno, Jaina es el puerto comercial principal del área metropolitana. Y se entiende que mercancía que llegue a Santiago consignada en el puerto de Jaina se quiere llevar a Santiago. Ahora, le queda más cerca a Santiago Puerto Plata. Claro. ¿Verdad? Claro. Si es que se va a servir con un sentido lógico de planificación. Pero es que no hay planificación nacional. Claro. Y entonces se están abordando inversiones y decisiones de infraestructura sin tener el cuadro total de a dónde vamos, por lo menos. Ese es el problema. Y todos los días tú te encuentras decisiones de esta naturaleza. Megapuerto aquí, un megapuerto allí, otro megapuerto al lado. Eso ahí hay una cosa, un maco, como dice, eso tiene cocorica, como decía. Y la autopista que quieren hacer desde el kilómetro 15 de la autopista de las Américas hasta Samaná. Y yo dije, eso va a dirigir derechito a los intereses de los inversionistas españoles políticos que están metidos en Samaná, comenzando por Felipe González y toda su gente. ¿Verdad? Sí. Entonces ese es el problema. Que eso comenzó ya. Bueno, lo han adjudicado según han dicho. Pero en una noticia muy anterior, de hace ya un mes y pico, decían que habían iniciado, pero no han iniciado nada. Entonces, estas son las cosas que se están haciendo. El puerto y el del CATEI. Y no hay una visión de conjunto. Bueno, como siempre sucede en estas cosas, se acabó el tiempo. Pero volveremos, vamos a mantenernos aquí sobre estas cosas que son de trascendencia para el presente y el futuro de los dominicanos. Les hablamos de Pole Payalanita y Roger Ogando. Hasta el lunes. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.